nos anuncia el boletín en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, vamos a leer del 13, del versículo 13 del capítulo 52 al versículo 12 del versículo 53. Voy a comenzar la lectura y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el último de los versículos que hemos anunciado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se observaron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes correrán ante él, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y su obediencia ha manifestado el brazo de Jehová? Subirán cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Amén. En respuesta entonemos ahora el himno número 90. Compuesta por James McGranahan y letra por Tomás M. Westbrook. Himno número 90 de la cuarta parte del himnario, Jesucristo su ministerio. Amen.
lugar a nuestro hermano José Alejandro Reyes Campos, quien hoy nos trae el mensaje, la publicación de la palabra, ahora con el título El juicio de Jesús, sustituto de nuestro juicio. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo leemos alternadamente, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Oremos, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor, aunque sabemos que tú lo eres todo, pero nosotros lo hacemos por amor a tu nombre, por gratitud, porque nos has llamado, Señor, para ser hijos tuyos y disfrutar de tus bendiciones, Padre, todos los días. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra debilidad, de nuestra carne, tienes a bien protegernos y cuidarnos. Y por eso, Señor, te alabamos, por eso nuestros labios te cantan y te alaban, porque estamos agradecidos por lo bueno que has sido para con nosotros. Te rogamos que en el nombre de Jesucristo aceptes nuestra oración, aceptes, Señor, este momento de adoración, Señor, y de que se va a republicar tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, que vivifique, Señor, lo que hoy se diga, y que no sean vanidad de palabras, Señor, sino que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestro corazón, y así tenga nuestro corazón paz, misericordia, bendición en medio de toda esta adversidad. En el nombre de Jesús oramos. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues seguimos con la exposición, hermanos, de nuestro catecismo de Heidelberg, dando seguimiento todavía a la parte 2 que habla de nuestra redención, y hoy nos corresponde el domingo 15, y como ya leímos el título del sermón, el juicio de Jesús, sustituto de nuestro juicio. Hemos visto también con los sermones anteriores de los 3 primeros artículos del credo apostólico, por lo que hoy hablaremos del 4º artículo, que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, que es también la continuación de la historia del eterno Hijo de Dios, verdadero hombre en la tierra. Y esta es la enseñanza que nuestro catecismo desarrolla en sus preguntas 37, 38 y 39 y sus respectivas respuestas, que a continuación voy a dar lectura. Dice la pregunta 37: ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? La respuesta dice que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente el fin de su vida, sostenía en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase
la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Pregunta 38. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato juez? Respuesta: para que, inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Pregunta 39. ¿Es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? La respuesta es sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada contra mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Así es que de estas preguntas y sus respuestas desarrollaremos 4 temas, que son: primero, Jesús padeció como portador de nuestro pecado. Segundo, cargado con nuestro juicio, pero siempre inocente. Tercero, el Salvador fue maldito por nosotros. Y cuarto, juicio y maldición irrepetibles. Así es que iniciemos con el primero, hermanos. El sufrimiento de Jesús no fue solamente algo que pasó en la cruz. Toda su vida fue una vida de padecimiento, de sufrimientos vicarios realizados por nosotros. Las palabras de Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Estas marcan ese ambiente hostil. Los judíos se opusieron a él, lo difamaban, lo perseguían, quisieron apedrearlo varias veces. Su misma familia, sus hermanos, también lo desecharon. Lo acusaban de ofender a Dios porque, siendo hombre, se hacía pasar o se hacía igual a Dios. No lo dejaban en paz. Y eso es lo que Jesús da a entender cuando dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Llevar la carga de nuestros pecados es lo que hacía sufrir a Jesús, porque sentía el abandono de su Padre. Y esto lo vemos en su oración en el huerto de Getsemaní. Manifiesta el sufrimiento que sentía cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no como tú, sino como tú quieres. Y lo repite: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De igual manera, en el Evangelio de San Marcos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. El libro de Hebreos, en su capítulo 7, capítulo 5, también nos dice estos acontecimientos. Y aquí el escritor agrega una cosa más, porque dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús en toda su vida fue portador del pecado, de nuestro pecado. La ira de Dios dirigida contra el pecado es lo que cargó sobre sí mismo, y aunque en su humanidad le causaba sufrimiento hasta llegar a la agonía, se sometió a la voluntad del Padre. Fue condenado, sentenciado en nuestro lugar, padeció el juicio por Pilato juez, como dice nuestro catecismo. Y esto nos lleva al segundo punto: cargado con nuestro juicio, pero siempre inocente. Nuestro catecismo, refiriéndose a Poncio Pilato, dice: Pilato juez, porque en su carácter de gobernador fungía como procurador de justicia, como juez con poder y autoridad para enjuiciar a los criminales.
Fue gobernador romano en Judea entre los años 26 y 36. No hay duda de su existencia. Su expediente está en los archivos del Imperio Romano y en los anales tanto de historiadores romanos como Tácito o de historiadores judíos como Flavio Josefo, quienes representan a Pilato como responsable ejecutivo del martirio, juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret, lo cual decretó por instigación de los líderes judíos. Esta prueba de historicidad de la obra redentora de Dios, los sucesos históricos del eterno Hijo de Dios como verdadero hombre en la tierra, desde que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen y hasta su padecimiento, crucifixión y muerte bajo el poder de Poncio Pilato. La historia es verdadera. Jesús fue hombre. Por tanto, los padecimientos, el juicio y la muerte de Jesucristo no son parte de un mito o ingredientes de una leyenda, son datos históricos. Y cada vez que confesemos en las palabras del credo apostólico que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, damos testimonio de que tal suceso es real e indubitable y está en la historia. Por otro lado también, Jesús cargó con nuestro juicio, pero siendo inocente, es decir, sin culpa. El catecismo hace hincapié sobre este hecho. Jesús fue condenado siendo inocente, porque si hubiera sido juzgado por sus propios crímenes, no podría pagar por los nuestros. Es muy necesario mantener en este punto la doctrina de que Jesús fue semejante a nosotros en todo, excepto sin pecado. Él es el único ser humano después de la caída que es inocente. Y esta inocencia hace posible que su juicio y maldición, injustos e inmerecidos, se puedan aplicar a nosotros. Solo así su obra podría ser vicaria, con facultad de reemplazar a otro. Solo siendo Cristo inocente podía hacer su sacrificio voluntariamente y ofrecerse para sufrir injustamente la sentencia por nosotros. Su inocencia era condicionalmente de este ofrecimiento. Todo ofrecimiento voluntario para hacer algo es porque no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Por ejemplo, puedo ofrecerme a pagar una deuda de un familiar porque no me corresponde pagarla, o puedo realizar un trabajo voluntario porque quiero apoyar aunque no sea mi responsabilidad. Ese fue el acto de Jesús. Así Cristo se ofreció voluntariamente para pagar nuestro juicio y maldición por el pecado, porque siendo inocente no le correspondía hacerlo. Así que el Salvador fue maldito por causa de otros. Y esto nos lleva al tercer punto. El Salvador fue maldito por nosotros. Esta frase parece irreverente, pero en el sentido de lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:13. Le voy a pedir que busquemos unas citas. Gálatas 3:13. Pablo está citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio 21:23. Gálatas 3:13. Ajá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué dice Deuteronomio 21:23? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Okay. Filipenses 2:8 y Hebreos 12:2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2:2. No, Hebreos. Puestos 12:2. los ojos en Jesús, Ajá. el autor y consumador de la fe,
el cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, sea maldito aquel que es colgado en un madero. Ahí en Deuteronomio, si en el versículo anterior, dice por qué era maldito el que era colgado en un madero. Deuteronomio, ¿qué? 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, Lo colgaréis en un madero. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes merecían la muerte de cruz? Los asesinos, los que le quitaban la muerte. De muerte. ¿Dice algún crimen? ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. La cruz como pena de muerte era símbolo de maldición. Era la forma particularmente y cruel para dar muerte a los criminales. Y crucificándoles era un testimonio público de lo odiable que las autoridades consideraban al condenado. Es por eso que nuestro catecismo nos informa que Jesús tenía que morir en la cruz, porque era necesario que el Salvador llevara la maldición. Esta es la verdad, el Salvador fue maldito por nosotros, llevó nuestra maldición. En el Antiguo Testamento, cada mes séptimo, a los 10 días del mes, era el día de la expiación. Se hacía el sacrificio del becerro y del macho cabrío por el pecado del sacerdote y del pueblo. Y eran limpios de sus pecados delante de Jehová, pero no libres de la maldición. Sacrificios que se repetían periódicamente. Pero el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, Hebreos 7:27, quitando de en medio del pecado y librándonos de la maldición. Esta frase, una vez para siempre, elimina la repetición, la cual nos da lugar al cuarto punto. Juicio y maldición irrepetible. El juicio y la maldición de Jesús son irrepetibles, son históricos, no solamente en el sentido de que realmente sucedieron, sino también en el sentido de que ya pasaron, lo cual es muy pertinente en el contexto católico romano, por la invención de la misa, que es una repetición del sacrificio de Cristo. Y ya todo pasó, sucedió y fue en el cumplimiento del tiempo, ya es pasado, por lo que no puede repetirse. Así lo declara el Señor cuando entregó su espíritu en la cruz, diciendo, consumado es. O como decimos los mexicanos, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Los resultados ya son reales. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:20, primicias de los que durmieron. es hecho. Amén. En Apocalipsis 1:5, lo acabamos de leer, del apóstol Juan dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estas frases, todas están escritas en pretérito. El sacrificio de Cristo es irrepetible, fue una vez y eficaz para siempre. Así lo dice el escritor de Hebreos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Concluyendo, hermanos, vimos que en el credo la palabra padeció se refiere a los padecimientos de Jesús en toda su vida como portador de nuestro pecado. La ira de Dios dirigida contra el pecado es lo que cargó sobre sí mismo, y aunque en su humanidad le causaba sufrimiento, hasta llegar a la agonía, se sometió a la voluntad del Padre. El Señor logró la obediencia perfecta. Después de pasar por una severa prueba, no obstante, su sufrimiento en Getsemaní no era más que un preludio al verdadero sufrimiento en la cruz.
En Getsemaní, el Padre lo confrontó con su sufrimiento y Jesús lo vio cara a cara. Esto hizo que su alma se llenara de profundo pesar, tanto que todos sus sentimientos, junto con toda su sensibilidad, fueron afectados terriblemente por el pensamiento del sufrimiento y de la muerte. Esto pasó para que estuviese totalmente consciente de antemano del peso que cargaba. Estaba siendo probado para ver si estaba dispuesto todavía a ofrecerse en sacrificio. Así como en los antiguos servicios ceremoniales, los corderos eran examinados por los sacerdotes antes de ser sacrificados para ver que no había tacha alguna en él. El Señor Jesús pagó y expió nuestro pecado, el del primer Adán y el pecado que nosotros cometimos a través de él. Por su obediencia restauró el pacto que estaba roto por nuestra desobediencia, y con el hecho de que Jesús pudo estar en oración, ya él señalaba la victoria. Se aferró a los lazos con el cielo. Como nuestra cabeza, Cristo expió nuestro pecado. Dice la Escritura que llegó un ángel y lo consoló. Fue escuchado por el Señor. De igual manera, en medio de nuestras tribulaciones, siempre está el Señor con nosotros. Siempre está el Espíritu Santo. Aunque veamos que el problema más rebasa nuestras fuerzas, Dios está presente. También vimos que la condena de Jesús es parte del registro público de las historias romana y judía. La referencia a Poncio Pilato da cuenta que la vida y muerte de Jesús pertenece a la historia real. El juicio de Jesús, hermanos, fue en su totalidad muy arbitrario, por mano de Pilato y de los judíos. Las acusaciones contra Jesús fueron falsas. No podías tener a un preso o a una persona, hacerle juicio sin antes tener testigos. Ahí le pusieron testigos falsos. Y todo lo hicieron de noche. Eso no se podía hacer. Y menos el Sanedrín lo podía hacer. Tenía que haber una junta del Sanedrín antes de enjuiciar a alguien. Y no lo hicieron. Poncio Pilato lo declaró asesino, poniéndolo al nivel de Barrabás. ¿A quién quieren que os entregue? Decía Pilato. ¿A Jesús, llamado el rey de los judíos, o a Barrabás? Y Barrabás, dice la Escritura, que había sido apresado por haber asesinado en una revuelta a un hombre. Pero todo esto, bendito Dios, sucedió para que se cumpliese la Escritura, la cual nos revela el plan de salvación de Dios, y este plan se cumple cuando arrestan a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un asesino. Por cárcel y por juicio fue quitado. No hallaban cómo llevarlo a la cárcel. No hallaban cómo deshacerse de él. Hasta que él mismo le pregunta al sumo sacerdote, Caifás, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué respuesta dio Jesucristo? Les doy, os digo que veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra. ¿Y qué dijo el sacerdote? Blasfemia. Dijo la verdad. Ese es el sacrificio voluntario. Al igual, cuando van por él al huerto, 2 veces le dijo, yo soy.
pero dejen ir a estos. Esto no es parte de alguna mitología, alguna invención religiosa. Finalmente, vimos que Jesús llevó en la cruz la maldición por nosotros. Siendo inocente, voluntariamente se ofreció en nuestro lugar. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Quitando de en medio del pecado que nos separaba de Dios y librándonos de la maldición. Por tanto, hermanos, debemos estar seguros, confiados, como dice el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús en el que creemos. Este es el Jesús que no estimó su vida, que la puso para bien nuestro, para rescatarnos, para los que hemos sido predestinados para vida eterna, sin importar cómo fuéramos, porque así le agradó al Padre. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque verdaderamente dejaste tu trono de gloria para hacerte semejante a los hombres y manifestarnos tu gloria, como dice el apóstol Juan. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de amor. Señor, ¿cómo podremos pagarte todo esto? ¿Cómo podemos decir que podemos dormir tranquilos y que un día podemos estar en tu presencia? Gracias, Señor, porque aquellos que lo vieron con sus propios ojos, que lo palparon, dan testimonio de esta verdad. Impulsa nuestros corazones, Señor, para esperar tu segunda venida. Sigue alimentando nuestro corazón con tu palabra, Señor, para que estemos seguros y confiados de que no hemos creído en vano, que nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por habernos reconciliado contigo y por habernos dado a tu amado Hijo. Por eso en su nombre oramos, te alabamos y glorificamos. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos en respuesta a ella ahora entonar un himno. Es el himno número 52, perdón, el himno número 102. Himno número 102 de la quinta parte del himnario, Jesucristo, su pasión y muerte, compuesto por Gran Cosmo Artular y traducido por Pedro Grado.